En la actuación, cada papel deja una marca, pero algunos personajes van más allá. Hoy, en este volumen 2, exploraremos las historias de dedicación extrema, donde la línea entre el actor y el personaje se desdibujó, cambiando sus vidas para siempre. Estas historias son de pasión, sacrificio y a veces sufrimiento. En este video, descubriremos una vez más cómo estas interpretaciones dejaron una huella imborrable, no solo en el público, sino en los propios actores. Anthony Hopkins experimentó una transformación física significativa para interpretar al icónico Dr. Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Aunque Hopkins no tuvo que realizar cambios drásticos en su apariencia, como pérdida o aumento de peso, trabajó intensamente en los detalles de su expresión facial, su postura y en su mirada penetrante, que transmitían la frialdad y el intelecto aterrador de Lecter. Su actuación se caracterizó por una precisión casi quirúrgica en sus movimientos, que eran una presencia inquietante y memorable en cada escena. Hopkins estudió la psicología de los asesinos en serie y trabajó en desarrollar la frialdad emocional necesaria para encarnar a Lecter. Se enfocó en controlar cada detalle de su actuación, desde la calma inquietante con la que hablaba hasta la forma en que observaba a sus víctimas, lo que le permitió transmitir una sensación de amenaza latente. Este enfoque meticuloso le permitió capturar la esencia de Lecter como un ser imperturbable y calculador, cuyo verdadero horror radica en su completa falta de empatía a pesar de su comportamiento cortés y educado. Hopkins ha mencionado en entrevistas que, aunque disfrutó interpretando a Lecter y se sintió fascinado por el personaje, fue capaz de desconectar fácilmente al finalizar el día. A diferencia de otros actores que pueden sumergirse profundamente en sus papeles y experimentar efectos psicológicos duraderos, Hopkins mantiene una distancia saludable entre su identidad y sus personajes. Sin embargo, en una entrevista confiesa que cuando estaba rodando entre tomas se ponía frente a un espejo y se repetía a sí mismo: "Esto es solo un juego, ¿vale? No sufro de demencia, estoy actuando, estoy actuando". Por otro lado, mencionó que hay que tener cuidado con el mensaje que trasladas a tu subconsciente porque se lo puede creer. Explica: "Yo le recuerdo cosas a mi cerebro cuando me dice que me falla la memoria o que me estoy haciendo mayor. Le digo que no, que sigo siendo joven y fuerte, y el cerebro se lo cree. De verdad que funciona". Este papel lo catapultó al estrellato internacional y lo consolidó como uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación. Antes de este papel, Hopkins ya tenía una carrera exitosa, pero fue su interpretación de Lecter lo que le otorgó un estatus icónico en la industria cinematográfica. La actuación de Hopkins en la película fue tan poderosa que, a pesar de aparecer en pantalla durante poco más de 16 minutos, le valió el premio Oscar al mejor actor en 1992. Este reconocimiento no solo aumentó su prestigio en Hollywood, sino que también le abrió las puertas a una amplia variedad de roles en películas de alto perfil. Hopkins ha reflexionado sobre cómo Lecter representa un tipo particular de mal y cómo su presencia en la película añade una capa de terror psicológico que va más allá de la violencia física. Para él, el personaje es una manifestación de un tipo de malignidad que es a la vez intrigante y aterradora, lo que lo convierte en un estudio de carácter muy atractivo. Lou Bloom es un sociópata y despiadado aspirante a reportero que se adentra en el mundo del periodismo sensacionalista en Los Ángeles. Bloom está dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener imágenes impactantes y exclusivas para vender a los medios de comunicación. De acuerdo con una entrevista que concedió a la revista Variety, Jake Gyllenhaal entró literalmente en una huelga de hambre, ya que tuvo que deshacerse alrededor de 13 kilos de su peso original, que era de 81 kilos, lograr un aspecto visiblemente delgado y enfermizo. Su extrema delgadez ayudó a reflejar la obsesión y desesperación del personaje, acentuando su naturaleza inquietante. Además, Gyllenhaal adoptó una postura corporal rígida y una forma de moverse que destacaba la ansiedad y el descontrol interno del personaje. Este compromiso físico fue esencial para transmitir la intensidad y ambición desmedida de Lou Bloom. Gyllenhaal investigó características psicopáticas dado que Lou Bloom exhibe comportamientos asociados con la falta de empatía, manipulación y una obsesión desmedida por el éxito. Estudió cómo estas características influyen en las acciones y decisiones del personaje. Gyllenhaal pasó tiempo con verdaderos periodistas de noticias de crímenes para entender el ambiente y las dinámicas de su trabajo.
Esto le permitió capturar la intensidad y el estrés del entorno en el que Lou Bloom opera, añadiendo autenticidad a su interpretación. Gyllenhaal se sumergió en el personaje de manera profunda, manteniendo una separación clara entre su vida personal y el papel durante el rodaje. Utilizó técnicas de actuación de método para estar completamente en sintonía con la mentalidad de Bloom, lo que le permitió reflejar con precisión la intensidad emocional del personaje. La preparación para el papel involucró métodos que podrían haber afectado emocionalmente a Gyllenhaal, como cambiar su físico y adoptar una mentalidad obsesiva. Estas técnicas de actuación pueden tener efectos profundos en el bienestar emocional del actor. La naturaleza obsesiva y aislada de Lou Bloom puede haber causado una inmersión emocional que llevó a Gyllenhaal a explorar aspectos oscuros de la psique humana. La intensidad del personaje podría haber sido emocionalmente agotadora, requiriendo un gran esfuerzo para mantener la estabilidad emocional fuera del set. Gyllenhaal fue nominado a varios premios importantes, incluyendo el Globo de Oro por Mejor Actor en una película dramática y el Premio de la Crítica de Cine por Mejor Actor. Aunque no ganó todos los premios, las nominaciones ayudaron a aumentar su visibilidad y credibilidad en la industria. El actor ha reflexionado sobre cómo el papel de Lou Bloom le permitió explorar temas sobre límites éticos en el periodismo sensacionalista y la ambición desenfrenada. Esto le dio una nueva perspectiva sobre la industria del entretenimiento y el comportamiento humano. El metraje termina con las palabras que Lou dirige a sus nuevos empleados. Nunca les pediré que hagan algo que yo no haría personalmente. Esto quiere decir que el protagonista está convencido de que la mayoría de los medios están legitimados si con ellos se pretende el éxito. De este modo, ¿por qué rechazar una propuesta triunfadora que va a dar dinero a todo el mundo? Ese es el verdadero drama de la película. En ese sistema nadie está totalmente libre de pecado. En ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de 1988, Bob Hoskins interpretó a Eddie Valiant, un detective privado en un mundo donde los personajes animados y los humanos coexisten. Eddie Valiant es un detective privado que trabaja en Los Ángeles en la década de 1940. Es un personaje cínico y desilusionado, especialmente hacia los personajes animados, debido a una tragedia personal, su hermano Teddy, que murió en circunstancias relacionadas con un caso de cartoons. La mayor parte de la preparación física de Hoskins se centró en aprender a interactuar con personajes animados que no estaban presentes físicamente. Esto requiere un gran control del lenguaje corporal y la habilidad de actuar en respuesta a estímulos que no estaban presentes en el set. Hoskins tuvo que aprender a mantener la concentración y la credibilidad mientras actuaba con objetos y personajes que serían añadidos en postproducción. La coordinación con el equipo de animación fue crucial, ya que Hoskins tuvo que trabajar estrechamente con los animadores y los actores de voz, para asegurar que sus movimientos y reacciones se sincronizaran con las animaciones, las cuales se agregarían posteriormente. Bob Hoskins decidió estudiar el modo en el que se comportaba su hija de 3 años cuando jugaba con sus amigos invisibles. Él comenta que aprendí a alucinar para lograr mi actuación, pero luego de hacer ese trabajo durante 6 meses, a razón de 16 horas diarias, terminé perdiendo el control sobre mi imaginación y no me dejaba de ver conejos y comadrejas saltándome por todos lados, aseguró. No es un dato menor que luego de ese film, Hoskins no volvió a actuar durante todo un año. Bob Hoskins confesó en una entrevista para Express que pasar 8 meses hablando con un personaje animado afectó su salud mental. Por otro lado, declaró lo siguiente: me volví un poco loco, perdí la cabeza durante 8 meses. Cuando hablaba con la gente se me aparecían los personajes de la película. Explicó en la entrevista que la voz de Roger Rabbit siempre estaba detrás de cámaras. Solo tenías que saber dónde estaría el conejo y los demás personajes para simular que hablabas con ellos. Las alucinaciones de Hoskins se volvieron tan problemáticas que incluso su hija pequeña comenzó a notar que estaba luchando. Agrega: mi hija, cuando llegué a filmar en San Francisco, dijo: papá, cálmate, cálmate, te estás volviendo loco. Y lo estaba. Este hecho causó la preocupación del entorno del actor, quienes le recomendaron entrar en un tratamiento psiquiátrico para poder controlar esto. Mientras el actor británico se alejó de los medios durante un año entero, pudo recuperar la cordura de la mano de su psicólogo. Cabe destacar que las alucinaciones pueden afectar la capacidad cognitiva, incluida la memoria y la concentración. Esto puede hacer que las tareas diarias y las responsabilidades sean más difíciles de manejar, afectando la autoestima y la autoeficacia. Su éxito en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?,
mostró su capacidad para equilibrar comedia y drama, lo que le permitió asumir una gama diversa de papeles, desde personajes cómicos hasta dramáticos. La película fue innovadora al combinar acción en vivo con animación, y el éxito de Hoskins en este entorno ayudó a mostrar que los actores podían desempeñar papeles convincentes en entornos altamente técnicos y animados. A pesar de las dificultades, Hoskins expresó satisfacción con el resultado final y la experiencia de trabajar en una película tan innovadora y exitosa. Consideraba que el proyecto fue una oportunidad emocionante para mostrar su versatilidad como actor. A casi 30 años de su estreno, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película única en su estilo. Quizá la falta de secuelas tuvo que ver con el no saber qué hacer con una franquicia que en su cáscara parecía destinada a los más chicos, pero que en su esencia era más bien para adultos. Roger Rabbit y su universo resulta inclasificable, y su magnetismo tuvo que ver justamente con eso, con su habilidad para romper estructuras y establecer un colorido mundo de dibujos animados que ocultaba una trama de fascinante oscuridad. Ray Hans, más conocida como Heather Donahue, enfrentó un reto único al interpretar su papel en el proyecto de La Bruja de Blair. La película, conocida por su estilo de falso documental y su enfoque en el terror psicológico, requería que los actores se sumergieran en un entorno improvisado y emocionalmente agotador. Los directores del film decidieron sumergir a los actores en un entorno aislado y salvaje, dejándolos en el bosque de Maryland durante varios días. Esta experiencia física incluyó caminar largas distancias a diario, cargar equipos pesados y lidiar con la naturaleza sin las comodidades habituales, como acceso a alimentos regulares o un lugar adecuado para dormir. Ray Hans y sus compañeros de reparto también tuvieron que soportar el frío y la humedad del bosque, lo que les causó un desgaste físico considerable. Adicionalmente, se les permitió improvisar y reaccionar a los estímulos que la producción, de formas creativas y ocultas, colocaba. Este enfoque físico extremo estaba diseñado para hacer que los actores sintieran una fatiga y un agotamiento reales, lo que se reflejaba en sus expresiones y comportamiento durante las grabaciones. Además, la falta de sueño y la alimentación restringida aumentaron la tensión física y emocional, empujándolos a un estado donde sus reacciones fueran lo más auténticas posible. Los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez utilizaron técnicas no convencionales para preparar emocionalmente a los actores. En lugar de guiones detallados, los actores recibían indicaciones mínimas, dejando que la mayoría de las escenas fueran improvisadas. Esto significaba que Ray Hans tuvo que reaccionar en tiempo real a las situaciones, lo que generaba emociones genuinas de ansiedad y terror. Esta incertidumbre constante sobre lo que sucedería a continuación fue clave para mantener a los actores en un estado de alta tensión emocional. El proceso de filmación, que involucraba aislamiento, incertidumbre constante y condiciones físicas difíciles, generó un estrés considerable. Al estar en un estado constante de alerta y miedo durante varios días, Ray Hans experimentó niveles elevados de ansiedad. La naturaleza improvisada del guión y la falta de control sobre las situaciones que enfrentaba su personaje contribuyeron a una sensación de vulnerabilidad y desorientación que afectó su bienestar emocional. Dado que los actores estaban inmersos en el personaje prácticamente todo el tiempo, la línea entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse. Esta confusión contribuyó a un desgaste emocional significativo. Ray Hans tuvo que enfrentarse a emociones intensas de miedo y desesperación sin la certeza de que fueran solo parte de la actuación, lo que afectó su estabilidad mental durante y después del rodaje. La campaña de marketing permitió que la actriz experimentara estos síntomas, ya que los directores no permitieron que hicieran cualquier tipo de aparición. No dieron entrevistas, no se mostraron en eventos y se mantuvieron alejados del ojo público para que quienes vieran la película pudieran incluso pensar que habían muerto. Además contaba con distintos elementos como un sitio web, que presentaba documentos falsos, imágenes, entrevistas falsas, informes policíacos falsos, una línea de tiempo de la historia de la bruja y diarios de los personajes. Como podemos ver, todo el material era falso, pero eso nadie lo sabía. Pero estos actos tuvieron graves consecuencias, ya que la madre de Ray Hans recibió diversas cartas de los fanáticos, dándole el pésame por el fallecimiento de su hija. El éxito masivo del proyecto de La Bruja de Blair llevó a que Ray Hans fuera intensamente asociada con su personaje en la película.
debido a que la película se presentó inicialmente como un documento real, lo que resultó en que Hans fuera vista más como su personaje que como una actriz. Esta confusión entre su identidad personal y la de su personaje llevó a Haynes a querer distanciarse de esa imagen y buscar una nueva identidad. Después de esta película, Haynes encontró dificultades para obtener otros papeles importantes en la industria del cine. La asociación tan estrecha con su personaje y la naturaleza específica de la película limitaron sus oportunidades. Cambiar su nombre en el 2020 de Heather Donahue a Ray Hans fue una manera de comenzar de nuevo y desvincularse de la sombra de ese papel tan icónico. Ray Hans declaró en una entrevista en 2021 que le pagaron una suma de dinero por el uso de su imagen en la secuela, pero que había sido después de 8 años de fracaso constante en su vida, por lo que menciona: cogí ese dinero y me dediqué a conducir por Norteamérica, emborrachándome durante unos 2 años y esperando morir, como si ya no quisiera seguir viva. Posteriormente se trasladó a Maine y desde entonces está sobria. Actualmente es budista practicante. El cambio de nombre también simboliza una transformación personal. Después de retirarse de la actuación, Haynes decidió explorar otras áreas de la vida, incluyendo la escritura y la agricultura. Cambiar su nombre a Ray Hans representó un nuevo capítulo en su vida, alejándose de la identidad asociada en su carrera en el cine y abrazando una nueva etapa centrada en sus intereses personales y su crecimiento. Aunque Haynes reconoce el impacto significativo que el proyecto de La Bruja de Blair tuvo en su vida, también ha expresado que esa experiencia le ayudó a crecer y redefinir lo que quería para su futuro. En retrospectiva, ve ese periodo como un momento crucial que, aunque difícil, la empujó hacia una vida más auténtica y alineada con sus verdaderos intereses. Linda Blair, conocida por su icónica interpretación de Regan McNeil en El Exorcista de 1973, se convirtió en una de las actrices más reconocidas del cine de terror gracias a su actuación en esta película. El papel de Regan, una niña poseída por un demonio, requiere una preparación física y emocional que fue extremadamente demandante, especialmente para una actriz tan joven. Linda Blair tenía solo 12 años cuando fue seleccionada para interpretar a Regan McNeil, un papel que la catapultó a la fama internacional. El director Will Friedkin la eligió después de una exhaustiva búsqueda, debido a su combinación de inocencia y capacidad para manejar la intensidad del personaje. A pesar de su juventud, Blair demostró una madurez notable y una capacidad para adaptarse a las exigencias del rol, lo que la convirtió en una elección ideal para un papel tan complejo y desafiante. En muchas escenas, Blair fue colocada en un arnés que la levantaba y movía violentamente para simular los movimientos causados por la posesión demoníaca. Estas escenas eran físicamente agotadoras y, en algunos casos, dolorosas. De hecho, durante una escena, el arnés se soltó accidentalmente, lo que causó una fractura en la espalda que se convirtió en escoliosis, dejándola con dolores crónicos durante años. Linda Blair mencionó que la lesión de espalda fue mucho más grave de lo que imaginaba y afectó negativamente a mi salud durante mucho tiempo. Durante estas escenas también manifestó que, en ese momento no recibía asistencia médica, no llamaron a un doctor, creyeron que estaba actuando, ya que sus gritos en la película son de dolor real. Para las escenas en las que Regan estaba más profundamente poseída, Blair tuvo que usar un maquillaje muy elaborado y prótesis que la transformaron en una figura aterradora. Esto incluía horas de aplicación diaria y el uso de lentes de contacto incómodos que cubrían casi toda la superficie de sus ojos, lo que limitaba su visión y le causaba irritación. En algunas escenas, como las grabadas en la habitación donde Regan es exorcizada, la temperatura se mantenía extremadamente baja para crear el efecto de aliento visible en el frío. Blair, vestida solo con un camisón ligero, tuvo que soportar estas condiciones durante largas horas, lo que resultó en un desafío físico considerable. El director William Friedkin y el equipo de producción hicieron esfuerzos conscientes para protegerla de los aspectos más perturbadores del contenido de la película. En muchos casos, Blair no estaba completamente informada sobre el significado de algunas escenas o diálogos. Friedkin trató de asegurarse de que ella no comprendiera del todo las connotaciones religiosas y demoníacas que su personaje estaba experimentando. Se hizo un esfuerzo para que Blair viera su papel como un trabajo de actuación, separándolo de la realidad. Ella no presenció las escenas más gráficas y violentas hasta que la película estuvo terminada. Blair comentó en una entrevista posterior que durante la filmación no entendía completamente la magnitud del terror que su personaje estaba causando y no vio la película completa hasta que tuvo una edad mayor.
Debido a la intensidad del papel, Blair contó con el apoyo constante de su madre, que estaba en el set para asegurarse que se sintiera segura y protegida. También había un ambiente de apoyo por parte del equipo, quienes eran conscientes de lo vulnerable que podría ser para una niña trabajar en un proyecto de esta naturaleza. Este entorno ayudó a Blair a manejar la carga emocional del papel. Con la llegada del CGI a una década de distancia, el reto de dar vida a la horripilante visión de Blatty era una tarea muy física, y la doble de Blair, Eileen Dietz, que se suponía que iba a sustituir a la niña en las escenas más difíciles, acabó apareciendo en pantalla en menos de 20 segundos, ya que el director quería que Blair asumiera la carga en su lugar. Billy Friedkin vino a verme antes de que empezáramos a rodar y me dijo: "Si no haces toda esta película, la película será una broma", recuerda Blair. La repentina fama que acompañó a su papel en El Exorcista generó una gran cantidad de estrés y ansiedad en Linda Blair. Si bien no declara explícitamente haber sufrido de trastorno de estrés postraumático, muchos de los síntomas que describió, como la sensación de peligro constante y las dificultades para lidiar con la atención pública, se asemejan a los experimentados por personas con trastorno de estrés postraumático. Linda Blair ha hablado en entrevistas sobre haber atravesado periodos de depresión a lo largo de su vida, particularmente después del éxito del Exorcista. La combinación de fama precoz, acoso y la lucha por distanciarse del personaje contribuyó a sentimientos de tristeza profunda y desesperanza. Aunque encontró formas de lidiar con estos sentimientos, incluyendo la búsqueda de nuevas pasiones y trabajo en causas benéficas, la depresión fue un desafío significativo en su vida. Aunque la película en sí misma no causó daño, la atención mediática posterior sí lo hizo. El Exorcista fue un éxito instantáneo, aunque polémico. Como era de esperar, la película trajo una gran cantidad de atención de grupos religiosos, y Blair fue acusada de glorificar a Satanás. El influyente evangelista cristiano Bobby Graham afirmó que la película está impregnada del propio diablo. Blair recuerda las amenazas de muerte que recibió y cómo la gente la abucheaba en la calle. "Se contrató a la policía para que viviera en mi casa", comentó. Por otro lado, Warner contrató guardaespaldas que la siguieron durante los 6 meses posteriores al estreno. Eso le dejó un trauma que no superó. Ella comentó que: "Creo que es una de las principales razones por las que nunca tuve un hijo. Tenía terror de que lo secuestraran". Durante una gira de prensa que la llevó por todo el mundo, Linda Blair se convirtió en el rostro y portavoz no oficial del Exorcista. A la edad de 14 años, fue sometida a un intenso escrutinio sobre temas como la fe, Dios, el diablo, el mal y el estado de la religión. Cuando se estrenó la película, no estaba preparada para la magnitud de presión que enfrenté, recuerda. La presión de la prensa, que creía que yo tenía todas las respuestas sobre la fe y el catolicismo, fue probablemente lo más horrible que te puedas imaginar. Luego de la filmación, Linda Blair había sido internada en un psiquiátrico. Es un consuelo que, en medio de las amenazas de muerte y los interrogatorios religiosos, Blair recibiera los elogios que merecía. Sea cual sea la reacción de cada uno ante la película, la interpretación de Linda debe considerarse la más poderosa y conmovedora jamás ofrecida por una joven actriz en su primer papel. Se lee en un artículo del New York Times de 1974. Obtuvo un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto y una nominación al Oscar, aunque perdió frente a Tatum O'Neal de 10 años. "No puedo estar en desacuerdo con la gente", comentó. "Solo puedo decirles que no lo entendí. Nunca supe de qué iba aquello. Me pareció muy raro ver una cruz y meterla en una caja mientras decía cosas horribles. Pero tengo que admitir que no lo entendía". En una entrevista del año 2000, Blair reflexionó sobre cómo pudo haber sido su vida si no hubiera asistido a la audición de Friedkin en 1972. "Quizás sería veterinaria en Connecticut", sugirió. "Probablemente estaría casada y tendría hijos. Así probablemente sería mi vida". Fuera de la película, Blair se ha dedicado a defender los derechos de los animales. En 2004, fundó la Linda Blair World Heart Foundation, que rescata y rehabilita animales maltratados y abandonados. Con este fin, aprovecha su fama en El Exorcista para hacer el bien, subastando a menudo carteles firmados de la película para organizaciones benéficas de animales. Reflexionando sobre su papel en la película seminal, Blair ha dicho que no dejaría que su hijo lo hiciera. A pesar de las dificultades, Blair ha demostrado una notable capacidad de recuperación, ha utilizado su experiencia para abogar por diversas causas y ha encontrado formas de canalizar su energía hacia el activismo y el trabajo comunitario, mostrando su resiliencia y crecimiento personal a lo largo de los años. A medida que concluimos nuestra exploración sobre el impacto emocional de los roles en los actores,
Es evidente que estos papeles van mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Cada interpretación es una inmersión profunda en un mundo emocional y psicológico que puede dejar una marca duradera en quienes lo viven. Reconocer este impacto nos permite ver a los actores con una nueva perspectiva, apreciando no solo su habilidad para encarnar personajes complejos, sino también su fortaleza para enfrentar las consecuencias emocionales de su arte.